Muy bien, retomamos el conocimiento del orden del día de la noche de hoy y damos inicio con el punto número 1, que sería el oficio AM-INF-189-2025, que se refiere a remisión de convenios de subvenciones. Para el efecto, contamos esta noche con la licenciada Janet Navarro, quien se va a referir al efecto para luego discutir dicho tema. Al efecto, le doy la bienvenida a doña Janet Navarro. Adelante. Muy buenas noches, doña Janet. Un gusto en tenerla por acá. Le concedo la palabra. Adelante. Sí, muy buenas noches para todos, que estén muy bien. Efectivamente, este documento se refiere a los convenios que, de acuerdo al reglamento de subvenciones, debe firmarse entre los beneficiarios por concepto de la subvención, que en algún momento ustedes también, señores miembros del Consejo Municipal, dieron la aprobación y el aval. Esto fue incorporado, los recursos fueron incorporados y aprobados también por la Contraloría General de la República en el presupuesto extraordinario 1-2025. Entonces, de esta forma, para formalizar los convenios y poder hacer entrega de los mismos recursos, necesitamos la autorización y firma de estos convenios. Y que se autorice el señor alcalde a la misma, ¿verdad? En la medida en que eso esté aprobado, inmediatamente procedemos a hacer las subvenciones. Son convenios que tienen una fecha de caducidad o de finalización al 31 de diciembre del 2025. Entonces, entre más rápido podamos hacer efectivos estos recursos para los beneficiarios, más provechoso, ¿verdad? Y el costo de oportunidad de hacer uso de estos recursos y obtener el objeto contractual de cada uno de estas subvenciones. ¿Alguna consulta? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doña Janet. En discusión, le otorgo la palabra al señor alcalde, don Mario Redondo. Muy buenas noches, señor presidente, señoras y señores miembros del Consejo Municipal, señores directores que nos acompañan esta noche y personas que nos siguen. Como ya lo ha explicado doña Janet, esto es parte del programa de subvenciones o apoyo que la Municipalidad de Cartago brinda a distintas organizaciones sociales del cantón. Y primero fue la incorporación en el presupuesto extraordinario que este Consejo aprobó hace algunos meses, que ya vino ratificado por la Contraloría General de la República, y ahora, para hacer efectivo el traslado de los recursos, se deben autorizar los convenios correspondientes. Me parece que es importante destacar porque este componente permite que centros educativos, organizaciones culturales y organizaciones de bienestar social tengan la posibilidad de desarrollar distintos proyectos en beneficio del pueblo cartaginés. Es un aporte del pueblo cartaginés a programas de interés social, educativo, cultural, y vale la pena destacarlo porque algunas organizaciones dependen mucho de este tipo de ayuda para poder salir adelante. Y yo quiero agradecer a este Consejo Municipal, primero, que apoyó la incorporación de los recursos en el presupuesto, y solicitar su apoyo para que podamos finiquitar el proceso correspondiente y hacer efectivo el pago a las organizaciones beneficiarias. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto, procedo a otorgarle la palabra al compañero regidor, don Alonso Picado. Bueno, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, muy buenas noches al señor alcalde, a la vicealcaldesa, señores regidores, síndicos y a todos los técnicos que nos acompañan hoy.
y al público que nos está observando. Bueno, yo sí quiero manifestar también mi complacencia con respecto a estas subvenciones y gracias a la administración activa porque yo creo que esa es la forma de poder consolidar un cantón compasivo. Realmente el poderles dar una ayuda, digamos, económica a estos grupos, a estas organizaciones, saber que hay muchos niños, por ejemplo, que tienen problemas de aprendizaje, pero que con esta ayuda los podemos incorporar a que les den oficios y les den cierto tipo de habilidades y destrezas. También veo que son organizaciones en donde hay enfermedades terminales, también para que les hagan mucho más fácil pues su partida, así como muchísimas organizaciones de música, arte. Yo cuando estuve leyendo esto pues me sentí muy complacido en formar parte de este consejo y saber que la decisión que tomamos va hacia eso, hacia ser compasivos con los seres humanos, a ser más solidarios y más cercanos a su situación, ¿verdad? A veces nos olvidamos de eso, pero acá a través de este voto que vamos a dar el día de hoy, estamos siendo consecuentes con Cartago, el cantón compasivo, como lo había declarado el señor alcalde, creo que hace 1 año o 2 años, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Con todo gusto, compañero regidor. A continuación le otorgo la palabra al compañero regidor don Caleb Pichardo. Mis disculpas, voy a otorgarle la palabra primero a la señorita regidora, doña Franci Camacho. Gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros, personas que nos acompañan, señor alcalde, señores vicealcaldes, doña Gabriela, doña Shirley y señores técnicos, también las personas que nos ven en la transmisión. Me uno a las palabras también de don Mario y don Alonso, muy agradecida por los contratos que se van a materializar en las subvenciones aprobadas que se aprobaron en el extraordinario, también que esto ayudará a muchas asociaciones, centros educativos y demás, muy acertadas las partidas. He tenido conocimiento de algunas de los lugares donde se van a dar las subvenciones y es muy satisfactorio saber que en un centro educativo que quizás no tenía ni siquiera un gimnasio para que los niños se puedan reunir a sus actos cívicos, que con estas subvenciones sí se logre, ¿verdad? Entonces agradecerle también como dice el compañero Alonso, a la gestión de la administración en general por el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Con todo gusto. A continuación le otorgo la palabra al compañero regidor don Caleb Pichardo. Muchas gracias, señor presidente, reiterando los saludos. Sí, coincido en que el tema de las subvenciones es un tema necesario, es por ello que este regidor y la fracción apoyaron la propuesta de la alcaldía en su momento para dar los recursos necesarios. Yo, en lo particular, sí quisiera hacerle una consulta a don Mario. En el mes de abril tuve la oportunidad de escribirle un correo porque entiendo que ya a la Asociación de Desarrollo Específica Clínica para el Enfermo Alcohólico, ADPA, no se le va a poder seguir dando la subvención, dado que no venían incluidos en la propuesta, pero además porque hay un tema de recursos y la distribución a la que corresponde asignar es a la administración, además de ADPA, en un oficio que me remitió el señor Daniel Guzmán, me dice que las organizaciones que presentaron solicitud de subvención para el año 2025 y que no fueron beneficiadas son la Asociación Adulto Mayor de San Antonio de Corralillo, Ciudadano de Oro con Derecho y Dignidad, ADPA, como lo dije anteriormente, la Asociación de Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza y la Asociación de Desarrollo Integral de San Joaquín de Corralillo de Cartago. En ese particular, de los 4 que no se le estaría dando la subvención para el presente año, sí me gustaría saber con ADPA cuál ha sido el avance, porque entiendo que estaba el tema de la condonación de deudas y a mí me parece responsable que si se opta por una vía, pues también hay que ser consecuente con el tema de las subvenciones y que me parece que de cierta manera la condonación es una subvención indirecta. Entonces, sobre el particular me gustaría saber cuál es el estado, dado que ADPA, pues como ya lo hemos discutido en varias ocasiones, incluso cuando este regidor presentó unas mociones sobre el proyecto de ley de condonación y demás, se habían hablado sobre varios instrumentos. Uno era la colaboración entre la municipalidad y ADPA, pero también me gustaría saber
cuál es el estado actual sobre la condonación, ya que me parece muy importante poderle dar seguimiento a ese tema. Y también si de las otras organizaciones que no van a tener una subvención para el 2025 que he citado antes, me pregunto si hay oportunidad de realizar alguna colaboración entre el gobierno local y demás para apoyarles en la misión que ellos llevan a cabo. Muchas gracias. Con todo gusto, compañero regidor. A continuación le doy la palabra al señor alcalde don Mario Redondo. Muchas gracias, señor presidente. Sobre la consulta realizada por el señor regidor, indicar que se hizo efectiva la condonación en aplicación a la ley y al acuerdo de este Consejo Municipal de la deuda de ADPEA. Como usted lo dijo bien, eso se convierte prácticamente en una subvención bastante grande, por cierto, de ahí que priorizamos otras organizaciones. Y en lo demás tratamos igual de que no se repitieran algunas organizaciones que anteriormente se les había podido ayudar, tratando de llegar a la mayor cantidad posible de grupos. Esos fueron los criterios que privaron y pues así fue como se hizo el planteamiento en su oportunidad ante este consejo, que fue aprobado. De ahí que en lo demás estamos también dialogando con ADPEA para hacer efectivo la colaboración que ellos puedan brindar para dar atención a personas en situación de adicciones aquí en el Cantón Central de Cartago. Se han referido por parte del área social a algunas personas y ADPEA nos ha colaborado con la atención. Con todo gusto, señor alcalde. La propuesta de la presidencia es dispensar de trámite de comisión y aprobar el oficio AM-INF-189-2025. ¿En discusión la propuesta? ¿Votamos por la dispensa de trámite de comisión? De manera unánime. ¿Votamos por el fondo de la propuesta? De manera unánime. Aprobado. Y por favor, para los efectos de proceder de conformidad, les solicito si lo tienen a bien votar por la firmeza. ¿Votamos por la firmeza? De manera unánime. Aprobado y en firme. Punto número 2, que se refiere al oficio AM-INF-190-2025, remisión de solicitud de apertura de procedimiento, resolución de contrato interadministrativo para la prestación de tratamiento de aguas residuales y disposición para la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago, suscrito entre la Municipalidad de Cartago y la Junta Administrativa Municipal del Servicio Eléctrico de Cartago. Al efecto, para conocer sobre este punto, tenemos de igual manera a doña Janet Navarro, a don Wilber Quesada, a don Jorge Araya y a don Michael Fernández, a quienes les vamos a otorgar un espacio para que expongan lo que corresponda. Muy buenas noches, don Wilber. Le otorgo la palabra a usted y a sus compañeros al efecto de exponer hasta por 10 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el informe que les hicimos llegar fue básicamente una solicitud para que la municipalidad tome acuerdo en el sentido de resolver el contrato que tenemos con JASEC por el servicio de, siempre se me olvida, de tratamiento y disposición de aguas residuales. La razón de eso es que básicamente después de bastantes sesiones de trabajo, después de ser bastantes pacientes con la JASEC,
y siempre la línea que mantuvimos los técnicos al menos, se decidió recomendarle a la administración y la administración que se lo someta a conocimiento al Consejo, que se resuelva el contrato por una sencilla razón, que es de mera constatación: no nos están prestando el servicio. Se suscribió un contrato por 25 años, para esos efectos, se hicieron obras, pero no se dio el servicio. Y de repente se nos comunica que por una situación financiera, cualquier cosa ahí me corregís, Jorge, por una situación financiera, el proyecto no podían ellos pues seguir adelante con el proyecto. Comenzaron a vincularlo con la construcción de una planta de tratamiento. La planta de tratamiento es uno, eventualmente, de los medios para dar el servicio, no es el servicio. El servicio, lo que se contrató fue un servicio, es decir, que a través de la JASEC se iba a brindar un servicio a nuestros contribuyentes. Ahí en el expediente que se estableció, son dos expedientes, uno que viene, en donde viene la contratación, lo que se busca reflejar es cuáles son las obligaciones que tiene JASEC en virtud de ese convenio, que básicamente la más importante es cabalmente dar el servicio. Y la otra, el otro expediente, que es propiamente los distintos cruces de información que se dan entre la municipalidad y JASEC para buscar de parte de la municipalidad en particular, pues que JASEC cumpliera. Y es que ese es el punto más importante. De hecho, se le insistió a JASEC porque en la cláusula cuarta, creo que la cuarta, se hablaba del financiamiento. Y sexta, ok, gracias. Y en el financiamiento lo que se decía, palabras más, palabras menos, como les digo, ellos decían que a partir de una situación financiera ya no podían financiar el proyecto, un cambio en una cuestión financiera. Sin embargo, esa cláusula establecía una serie de mecanismos alternativos por los cuales JASEC podía brindar el servicio. Lamentablemente, no buscaron, no agotaron esos mecanismos. Y pues bien, después de muchas reuniones, repito, desde la administración anterior, incluso la de don Rolando Rodríguez, se buscó y lamentablemente el servicio no se brindó, así de sencillo. Se buscó la opción del finiquito, aquí vinimos a hablar de finiquito, ¿verdad? La Municipalidad de Cartago y JASEC habían acordado en principio el finiquito, Cartago acordó así con el Consejo, JASEC lo acordó en una primera instancia, de repente lo someten, me corrigen cualquier cosa si me equivoco, a unos abogados externos. Nunca nos participaron del informe en tiempo como para que la municipalidad pudiera conocerlo. De hecho, en una de las reuniones en las que se sugirió que iban a haber abogados externos, se les pidió que por favor le dijeran a esos abogados externos que se comunicaran también con nosotros para garantizar un equilibrio. Porque, bueno, nosotros éramos también o somos también co-contratantes. Entonces, si usted trae una firma de afuera, de que hablen con usted también para que conozcan su versión. Bueno, sin demeritar jamás a los colegas externos, no sabemos quiénes eran, no sabíamos en ese momento. Yo creo que el documento llegó hasta hace poquito, ¿verdad? El documento de ellos, propiamente, de los abogados externos, llegó cuando ya habían tomado el acuerdo. Entonces, no nos dieron ese necesario equilibrio para nosotros conversar con ellos, y de repente, basados en ese informe y en unas cuestiones aparentemente de la auditoría de JASEC, ellos echan marcha atrás al acuerdo municipal, al acuerdo de JASEC que había autorizado el finiquito. Entonces, reitero, vamos a ver, y con el debido respeto, y a JASEC se le ha dicho de esta manera, nosotros fuimos pacientes, la municipalidad fue paciente y fue proactiva, la municipalidad buscó soluciones. Calculen ustedes que en una de las últimas reuniones que tuvimos, JASEC viene y propone un arbitraje. Para los que somos abogados, nos quedamos asustados porque un arbitraje, para los que no saben, pues es carito, ¿verdad? Es caro. Y si estamos hablando de un contrato de ¿cuántos miles de millones? Como 5 o 6 millones de dólares, calculen los honorarios. Claro, se les advirtió, se les dejó que consultaran y obviamente en la última reunión que tuvimos se dieron cuenta de lo que significa el pago de honorarios solo de un arbitraje u otro mecanismo, aparte que no podían hacerlo tan fácil como ellos pretendían,
porque había que cambiar las reglas del convenio que establecía otro mecanismo para solución de conflictos. Entonces, en definitiva, la municipalidad, reitero, activó lo que tenía que activar, que era el mecanismo de resolución de controversias. Este consejo muy responsablemente autorizó a la alcaldía a negociar, se hicieron los procesos de negociación, pero repito, JASEC no tuvo realmente una actitud. De hecho, recuerdo en una reunión doña Janet que combatió a, no sé si era el financiero de ellos, a la parte financiera de ellos, que hablaba de una serie de cuestiones técnico-financieras sobre valor en libro de inmuebles y demás, y que para ellos era una pérdida, y nosotros le decíamos, ¿qué más pérdida para nosotros? Que nosotros tenemos un costo hundido por estar pagando un préstamo. Vamos a ver, Cartago no hubiera sacado el préstamo de, ¿cuántos millones? De más de 6.000 millones de colones, si, ¿cómo se llama? Si no hubiera existido ese contrato. O sea, aplicando lo que en derecho penal se conoce como la supresión hipotética de los hechos, no hubiera habido préstamo si no hubiera habido contrato, ¿cierto? O sea, Cartago no va a sacar un contrato y no va a ir al IFAN, que pide un montón de cosas para financiar, si no teníamos ese contrato. Pues bien, nosotros sacamos el contrato y el préstamo, más bien, a partir del contrato con JASEC. No sé si me van entendiendo. Pues bien, JASEC no ha querido entender que nosotros tenemos un costo hundido. ¿Cuál? Pagar el préstamo. Pagar el préstamo. Y eso sin hablar, y lo voy a decir, del hecho también de que también nosotros tenemos otro costo hundido, que no le hemos podido trasladar el costo de este préstamo a los contribuyentes, porque recuerden que de conformidad con el artículo 83 del Código Municipal, los servicios municipales se cobran en tanto se presten, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a cobrarle un servicio a todas las personas que les hemos, o sea, que hemos metido tubos para esos efectos y demás elementos, si no estamos dando el servicio? Entonces hemos tenido que asumir el costo, eso se llama un costo hundido. Entonces ellos venían y decían que no era un costo, que ellos han tenido costos más bien. Se les propuso la venta, se les propuso un canje de terrenos, cualquier cosa me van corrigiendo, un canje de terrenos, se hicieron reuniones al efecto. Recuerdo que en una ocasión hasta con don Jorge tuvieron una discusión que tuvieron que después echar para atrás, por el tema del tamaño de la solución que se proponía, porque ellos ni siquiera sabían cuál era la solución que estaban proponiendo. En definitiva, y lo digo con todo respeto, nosotros consideramos incluso que el proceso negociador de parte de ellos no fue el adecuado, negociaban personas que incluso ya tenían, vamos a ver, no tenían que estar. El gerente del proyecto, es como se llama, ¿verdad? El gerente del proyecto no podía estar en las negociaciones, ¿por qué? Porque más bien debieron haberlo separado, porque era la persona precisamente que estaba llevando el proyecto. No sé si me explico. Debieron haberlo separado para tener más objetividad de parte de ellos. Cartago siempre exhibió las cartas en el sentido de decir, bueno, les ofrecemos esto. Por ejemplo, ustedes recuerdan, no sé si recuerdan más bien, que Cartago estaba ofreciendo un terreno en la zona industrial, que era su propiedad, para que le servía a JASEC. Y ellos, sin embargo, nunca nada. Cuando se comenzó a iniciar este asunto, el problema, recuerdo el tema de la viabilidad ambiental, ¿verdad, don Jorge? Que insistían en que había que llevarlo a Setena, y Setena al final les dice, no, esto no tenía que llevarse a Setena. En definitiva, este proyecto que se les presenta hoy es para que, conforme a la normativa, se conforme un órgano director cuyo objeto sea el que se les indica ahí, y que básicamente se resume en investigar esos presuntos incumplimientos de parte de JASEC, a ese contrato que está haciendo que Cartago incurra todos los días, todos los meses en costos hundidos. Y obviamente, aclaro, no, tal vez eso después tal vez hablen mis compañeros, el tema es que nosotros hemos tenido que ir buscando otras vías paralelas, porque recuerden que esto está vinculado también a una condena constitucional, precisamente porque no se ha solucionado un problema del 2007, cuando la Sala Constitucional, 2007, ¿verdad? Cuando la Sala Constitucional le dice a la municipalidad que tiene que resolver el problema del vertido de aguas residuales. Entonces, Cartago monta con JASEC este contrato, y repito, al día de hoy no tenemos, y ya no vamos a tener evidentemente, el servicio. La JASEC no mostró músculo en ese sentido, e incluso en una de las últimas reuniones
nos dimos cuenta por boca del financiero de JASEC que ya le habían consultado a la Procuraduría General de la República sobre el tema de financiamiento fuera de balance, que es el término técnico que decían ellos que les impedía financiar el proyecto con JASEC, o sea, JASEC financiar el proyecto, y nosotros dijimos, ¿por qué no nos dijeron nada a la Municipalidad de Cartago? ¿Por qué no nos dijeron que habían consultado a la Procuraduría General de la República y que la Procuraduría General de la República les había emitido criterios? ¿Por qué no buscaron medidas alternas como pudo haber sido, por ejemplo, vamos a poner algunas, buscar un fideicomiso, buscar la participación con una empresa pública nacional o extranjera? Hay muchas empresas en el mundo, cito solo una, pero son un montón, por ejemplo, la empresa de Servicios Públicos de Medellín, por ejemplo, por decir una, que estuvo en JASEC hace muchos años, estuvo en JASEC y les propuso. Entonces, es una de las tantas, pero hay muchas maneras de financiar estas cosas y la cláusula sexta se las daba. Entonces, eso es lo que les traemos a ustedes, es un oficio grande, pesado, pero tenía que ser así en el sentido de lo largo, para que ustedes tuvieran la ilustración del caso, y entonces la propuesta o la recomendación más bien es constituir ese órgano director para que determine si existe mérito para resolver el contrato, y de existir mérito, pues obviamente se declararía resuelto el contrato para efectos de que la municipalidad pueda continuar adelante. Evidentemente eso implica lo más seguro y lo más obvio que JASEC se va a oponer, de hecho hay que darles audiencia en ese sentido, y por ahí va. Les voy a pedir les voy a hacer una recomendación respetuosa, obviamente para que no lo recusen después, ¿verdad?, con este tema en cuanto a JASEC eventualmente, que si se van a referir, que se refieran propiamente al informe, no sé si me explico, ¿verdad?, al informe, tal vez no que se entienda que se están emitiendo criterios propiamente de fondo. Yo sí puedo omitirlos porque ya yo como técnico, lo mismo que nosotros, ya lo hemos visto, y como técnicos, y hemos estado en todas las reuniones habidas y por haber, no sé si me explico lo que les quiero decir, porque la idea es que no haya una cadena de recusaciones en ese sentido, que sí debió haber aplicado JASEC con sus funcionarios que venían y hacían y emitían criterios y luego estaban tomando criterios como subgerentes de JASEC, que fue el caso del director de proyectos, que el director del proyecto resulta que es subgerente de JASEC y nosotros habíamos hecho la observación de que no debió haber estado en esas mesas de negociación. Básicamente, muy en resumen, es lo que les traemos hoy y pues estamos abiertos a cualquier duda que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, don Wilber. ¿Algún otro funcionario técnico que quiera referirse? ¿No? Muy bien, perfecto. Voy a otorgarle la... bueno, ahí viene. Pase adelante, don Jorge. Tiene la palabra hasta 5 minutos. Gracias, buenas noches. Voy a ser muy breve, es nada más para complementar un poco la exposición de don Wilber. Vamos a ver, primero que para que ustedes entren en contexto, hay que recordar que la municipalidad en su momento había firmado un contrato marco, un convenio marco con JASEC para el mejoramiento de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas negras. Derivado de ese convenio marco, se generaron otro convenio, que era la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, donde ellos actuaban como unidad ejecutora, nosotros actuábamos como, no directores del proyecto, sino como patrocinadores del proyecto, dueños del proyecto. Derivado de esto se pidió un crédito a IFAM, IFAM nos otorgó el crédito y se hicieron las redes. JASEC actuaba únicamente en ese momento como unidad ejecutora. También derivado del convenio se hizo un contrato, ahora sí, por el servicio de tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? El objeto, y eso sí voy a insistir un poco más de lo que dijo don Wilber, en todas las reuniones el personal de JASEC ha insistido en que el fondo del contrato es la construcción de la planta. No, el fondo del contrato no es la construcción de la planta. El fondo del contrato es el servicio por el tratamiento y disposición de aguas residuales. Eso se le ha hecho ver. Que JASEC en su momento propusiera que para hacer eso tenían que hacerlo
Perdón, doña Shirley, muchas gracias. Vea, el objeto del contrato es la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales según el caudal correspondiente a las proyecciones del proyecto de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago, con un valor total de hasta 250 litros por segundo. Ese es el objeto del contrato. El objeto del contrato no es la construcción de una planta de tratamiento. O sea, JASEC dijo, bueno, como parte de eso, yo, JASEC, me voy a comprometer a hacer una planta de tratamiento. Perfecto. La municipalidad no le dijo, hágala. Usted está usted se encuentra en potestad de hacer lo que usted quiera para darme el servicio. Perfectamente, JASEC pudo haber dicho, mire, no, voy a hacer una planta de tratamiento o voy a contratar una planta de tratamiento en Punta Arenas y lo que voy a poner aquí son camiones cisternas para recoger el agua y me lo llevo a Punta Arenas a tratarlo. Ok, me estás dando el servicio, porque lo que yo te estoy diciendo, tratame las aguas residuales. Bueno, posteriormente a esto, vamos a ver, siempre hubo atrasos tangibles con respecto al tema, cuando ya entramos en la parte de negociaciones, de ver qué hacíamos, si comprábamos el terreno, si no comprábamos el terreno, evidentemente habían posiciones encontradas a lo interno de JASEC. Algunos decían, sí, vamos para adelante, otros decían, no, no se puede. Y lamentablemente en todas las reuniones siempre teníamos posiciones encontradas. Técnicamente, en estos momentos, vamos a ver, nosotros estamos buscando otras alternativas para poder cumplir al menos con la construcción del primer módulo de tratamiento y disposición de aguas residuales. Eso va a implicar un poquitito más de inversión para redireccionar las tuberías, ¿verdad? Por si se lo estaban preguntando, no nos estamos quedando quietos. Hay un terreno aledaño, muy cercano al terreno ofrecido por JASEC, donde eventualmente podríamos desviar una parte de las tuberías y podríamos construir ahí un primer módulo. Pero eso va a depender de la negociación que en su momento llevemos adelante con el propietario del terreno, a quien ya hemos contactado y está pues anuente a negociar con la municipalidad. Como siempre, al final, en este caso, todo se reduce a una cuestión de colones, de cuánto se le va a pagar o cuánto no se le va a pagar por el terreno. Pero creo que vamos por buen camino sobre ese tema. Y sí, como dice don Wilber, sí hay que ser claro que realmente hemos llegado a un punto donde no hemos podido, o donde ya por las posiciones que se han tomado a lo interno de JASEC, ya no podemos avanzar más allá y es urgente que tomemos una decisión sobre esto. De ahí el documento que generamos, como dijo don Wilber, que sí, es muy extenso, es muy pesado, pero creemos que está lo suficientemente claro para que ustedes lo tomen como insumo para las decisiones que vayan a tomar. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. A continuación, me había solicitado la palabra el compañero regidor don Alonso Picado y posteriormente el compañero regidor Arce Moya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta pregunta es para los compañeros. Digamos, a mí se me hace bastante penoso, ¿verdad?, que desde el año 2014, pues la JASEC no haya podido cumplir con un contrato que a todas luces se hizo, digamos, como una excepción, porque fue entre dos instituciones públicas. Yo estaba viendo la garantía que la pidieron, pues es básicamente muy poca, de 1 millón de colones, y realmente me parece que cuando vino aquí el señor presidente hace como unos 2 meses, dijo que había plata de sobra, ¿verdad? Que incluso hay muchas instituciones que quieren contratar con ellos porque hay bastante plata. Me da pena porque realmente si hay suficiente dinero deberían de financiar el proyecto tal cual está ahí en esa cláusula. Yo entiendo que en el 2016 me parece que hubo alguna situación ahí, yo diría que bastante diferente, que fue con el proyecto de hidroeléctrico de Toro 1. En ese momento sí tuvieron problemas financieros, pero ahora que hay dinero, me parece que en aras de conservar el acto administrativo, en aras del tema del interés público, no deberían de llevarnos hasta esto.
En todo caso, bueno, ahí es lo que está establecido también el tema de la resolución. Cuando se hace una resolución, pues es, digamos, de manera unilateral, es la Municipalidad de Cartago la que está solicitando que se resuelva el contrato y, bueno, se ejecutaría esta garantía que es bastante pequeña y además habría que cobrar los daños y perjuicios, como lo ha dicho muy bien el señor Araya y el señor compañero Wilber, el colega. Pienso que sí, hay costos hundidos, pidieron un préstamo al IFAN, en eso sí creo que se comportó bien la JASEC. A mí me gusta porque la municipalidad al final, digamos, ha hecho las cosas bien y eso sí hay que reconocérselo. Tal vez fue un poco lento en el sentido que yo para el 2016 ya había que resolver este contrato. Cuando ellos dicen que no nos pueden financiar, pues eso realmente es una alerta de que efectivamente no van a cumplir. Y entonces de ahí estamos 8 años después discutiendo un tema que ahora la Sala Constitucional está exigiendo a la administración, pues le está dando una orden y le está diciendo que preste el servicio por un tema de salud pública. Todos esos costos y todas esas, yo pienso que daños y perjuicios que le está generando a esta institución se tienen que cobrar, ¿verdad? Entonces no es solo resolver el contrato, sino también que se haga un verdadero estudio de costos de lo que le está costando, valga la redundancia, a nuestra municipalidad esta conducta de alguna manera de incumplimiento que tiene la JASEC. Tenía una pregunta nada más que es técnica, que si el terreno que tiene la JASEC va a seguir siendo, digamos, necesario para que lo tengamos que comprar o negociar dentro del tema de la resolución de este contrato, o si se está buscando otra opción, como dijo ahora el ingeniero Araya, de repente ya no ocupamos ese terreno y ocupamos, me parece que uno muy cerca, con otra propuesta, porque, no sé, yo vi por ahí en lo que estuve leyendo que incluso en algún momento se lo querían alquilar a la municipalidad, ¿verdad? Y de repente dijeron, bueno, eso no es viable. Es decir, me parece que la JASEC ha buscado por todos los medios cómo sacarnos plata. Y la verdad es que para mí es muy doloroso porque incluso con una junta administrativa que tenemos ahora, que consideramos muy cercana al Consejo, me parece que los resultados deberían de haber sido diferentes. En realidad nosotros creo que estamos un poco molestos porque no hemos visto una buena actitud. Creo que siempre aquí por un tema de interés público, por un tema de una necesidad que tiene esta municipalidad de cumplir, pero además cualquier banco les puede prestar. Imagínense ustedes que yo trabajo en un proyecto que es financiado por un banco de Japón que da un interés muy blando justamente porque son proyectos de tipo ambiental. Entonces también uno siente, porque uno ve en la cláusula en donde decía que podía hacer con su propio financiamiento o buscarlo con bancos internacionales, y me parece que no se hizo nada de eso. O sea que de alguna manera uno ve una actitud negligente y de hecho desinteresada por resolver esta situación. La única pregunta sería si el terreno se va a ocupar, sí o no, y si es de la JASEC, y si es así, cómo se va a resolver, digamos, ya dentro de las negociaciones cuando se resuelva. Gracias, señor regidor. A continuación le otorgo la palabra al compañero regidor, don Jonathan Arce. Buenas noches, señor presidente, señor alcalde, señora secretaria ahí, señora asesora legal del Consejo Municipal, compañeros funcionarios municipales, compañeros regidores, compañeros síndicos, cartagineses que nos siguen en redes sociales. 3 preguntas puntuales a las personas que están aquí presentes para que nos hagan el favor de contestarlas. Número 1, a don Mario Redondo. Don Mario Redondo remite al Consejo Municipal el oficio AM-INF 190-2025, que es un oficio donde se refiere a los oficios AL-OF 143-2025, AOM-OF 132-2025, AAF-0 OF 144-2025, PL-OF 058-2025, con la debida fundamentación técnico-legal suscrita por los directores del área administrativa de operaciones, legal, planeamiento y subdirección del área financiera. Yo quiero preguntarle a don Mario, porque aquí don Mario no hace constar en este documento
si él está apoyando el criterio de los técnicos, porque no quiero que este Consejo Municipal apoye este documento emitido por técnicos y que la administración no emita un voto a favor de este documento. Y para este Consejo Municipal es importante conocer el criterio de don Mario, es en primer lugar. En segundo lugar, a don Wilber, quisiera preguntarle quiénes tienen que formar este órgano director y cuánto es el tiempo que se tiene para resolver, porque es importante la constitución del mismo para tenerlo claro. Y como número 3, quisiera preguntarle a doña Janet Navarro, aunque no firma el documento, lo firma don Miguel Sánchez, hablamos de 2.900 millones de colones para de inversión o gasto para esta municipalidad. Quisiera preguntarle a doña Janet que nos indique si estos 2.900 millones de colones han sido una pérdida para la municipalidad, si pagar un préstamo que no ha sido resuelto o desarrollado un proyecto en su totalidad le genera alguna pérdida financiera a esta municipalidad. Muchas gracias. Muy bien, a continuación le voy a dar la palabra por alusión a don... ¿Vos querés conversar, responderle? Al alcalde, al señor alcalde, don Mario Redondo. Sí, muchas gracias, señor presidente, señoras y señores. Muy simple. Bueno, efectivamente la alcaldía avala el informe, por eso lo remitimos al Consejo Municipal, precisamente porque lo avalamos íntegramente y esperamos. Vamos a ver, voy a aprovechar de una vez. Es una lástima que tuviésemos que llegar a este momento. Es una lástima que una institución que asumió un compromiso, estuvieran los que estuvieran, es la institución, el resto de representantes deberían hacer valer el compromiso adquirido, no con la municipalidad, con el pueblo de Cartago en un tema de trascendental importancia en materia sanitaria y ambiental. Es una lástima que nos hayan hecho perder tanto tiempo, si al fin de cuentas se optara por esto, que como lo dijo muy bien don Alonso y otros compañeros, no se hayan explorado las posibilidades de financiamiento que las tenían y que eran factibles. Definitivamente a mí me duele muchísimo que Cartago no tenga ya una solución en un tema tan importante como es el tratamiento de las aguas residuales, y me duele todo el tiempo que nos hicieron perder alrededor de todo esto. Y también me duele algo, que creyendo hacerle un bien a JASEC, que es en el único en que supuestamente han pensado, están comprometiendo las finanzas de JASEC, porque precisamente este proceso tiene consecuencias económicas en JASEC. Y JASEC, mi criterio, tendrá que repararle al municipio todo el perjuicio económico causado por la falta de acción en este tema en el que hemos buscado paciente, respetuosamente un acuerdo. En el caso nuestro, no lo hicimos llegar antes porque hicimos todos los esfuerzos por un entendimiento que lamentablemente no llegó, de ahí que, reitero, lamento que tuviéramos que llegar a esta situación, pero no queda otra en defensa de los intereses del pueblo cartaginés. Gracias, señor presidente. Con todo gusto, señor alcalde. A continuación, y también para ver si vamos dándole respuesta al compañero Arce Moya, le doy la palabra al compañero al señor don Jorge Araya o don Wilber. Adelante, don Wilber. La pregunta sobre el terreno de JASEC es fundamental para la municipalidad. Tiene la viabilidad ambiental, tiene los estudios, tiene todo, ¿verdad? Por eso la insistencia en tratar de salvar este asunto. En cuanto a lo que pregunta don Jonathan, el órgano natural, el órgano director natural es la Secretaría del Consejo, ¿verdad? Es el órgano natural
para llevar el órgano director. En el consejo es impráctico que un consejo en pleno lleve un órgano director, sería lo más lógico, pero lamentablemente no se puede. Entonces el órgano natural es el secretario o secretaria del consejo. Obviamente pueden haber situaciones que, si son justificadas, pueden permitir que no lo lleve, y ya en el peor de los casos, que lo lleve incluso un órgano ad hoc, un órgano incluso hasta externo. Pero repito, el órgano natural es ¿cómo se llama? El secretario o secretaria del consejo. Y luego, esto es un procedimiento ordinario, el que se está promoviendo, que se rige por el libro segundo. ¿Por qué? Porque no existía, la norma correspondiente había sido declarada inconstitucional en su oportunidad, y entonces la sala sometió este asunto al libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Ese es un procedimiento que, por lo tanto, implica una imputación de cargos, implica una audiencia, implica un tema de conclusiones, y podemos estar hablando 2 meses. El procedimiento en forma normal, pueden presentarse una serie de situaciones, puede presentarse nulidades, recursos, en fin. En este caso el órgano director tiene que irlo viendo, pueden presentarse recusaciones, por ejemplo, y demás situaciones que se puedan barajar. Entonces, básicamente, don Jonathan, no sé si con eso le contesto esa pregunta, y yo creo que esa era nada más porque luego viene la doña Llanes, ¿verdad, don Jonathan? Entonces, creo que ahí está. Adelante, tiene la palabra doña Janet Navarro. Sí, buenas noches, reitero mis saludos. Bueno, en cuestión de los recursos económicos, ¿verdad? Y la parte económica, ¿qué es lo que ha sucedido? El crédito fue adquirido para un fin bajo ciertas condiciones. El no permitirle a la municipalidad contar con el servicio que se le ha contratado a JACET ha sido una limitante para poder trasladar esta parte operativa, en el sentido de la parte de intereses y amortización que se paga por este crédito, ¿verdad?, a la tarifa que los contribuyentes deberían estar pagando por este servicio, siempre y cuando se les brinde el servicio. Al no estar dando el servicio, no hemos podido trasladar este objeto de la operación del crédito. ¿Cómo se ha hecho efectivo esta cuota? Bueno, hemos tomado los ingresos del impuesto al cemento y los hemos utilizado para amortizar y pagar esta deuda. Situación que al momento llevamos 2.900 millones, que ha provocado una limitación en el desarrollo en la misma línea del alcantarillado sanitario. Entonces, con estos procesos que pretendemos, bueno, una indemnización, cubrir todos estos costos, el costo de oportunidad y todos los elementos económicos y financieros que tienen que ver con una operación de crédito y que ha limitado el desarrollo. Entonces, creo que hay claridad de que el servicio que esperábamos y que fue así convenido con JACET no lo está no lo presta, por lo tanto no podemos cobrarlo. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra al compañero regidor don Caleb Pichardo. Muchas gracias, señor presidente. Esta consulta va dirigida a don Wilber. Sí, pues en efecto el expediente es muy denso. A mí me gustaría tener claro si se tenían previstos los daños y perjuicios, y con esto me gustaría saber cuál sería la hoja de ruta de esos eventuales cobros, porque entiendo que con el procedimiento sí se puede cobrar la garantía, pero con el otro tema me gustaría tal vez como que me pueda dibujar una hoja de ruta de cuál sería el mecanismo tal cual para poder realizar esos eventuales cobros y si estaban previstos los daños y perjuicios. Muchas gracias. Con mucho gusto, compañero regidor don Caleb Pichardo. A continuación y para la respuesta le otorgo la palabra al licenciado Wilber Quesada. Vamos a ver, en esto hay que tener mucho cuidado. Ya nosotros le estamos dando una base de 2.900 millones de colones, y por ahí puede ir, y usted me dice, ¿por qué no puede ser más concreto? Porque es lo que tenemos en estos momentos. El órgano va en forma más reposada poder determinar esa parte, ¿verdad? Entonces, por ahí anda. Es que vamos a ver,
en principio tenemos un costo hundido muy claro, que es el préstamo que estamos pagando, ¿verdad? Y podría darse otra serie de situaciones, repito, por el hecho de que la municipalidad no ha podido cobrar el servicio. ¿Qué significa cobrar un servicio, por ejemplo? Poderlo haber actualizado en el tiempo, vía tarifa, ¿cierto? Entonces, ahí vas pagando el préstamo y el 10% de rédito, ¿cierto? Entonces, ahí vas creciendo, no sé si me explico. Entonces, claro que tenemos un perjuicio, ¿verdad? Y lo estamos, por eso les decimos más o menos, hay 2 cuadritos por ahí que doña Yane lo explica muy claro, que va por ese monto más o menos en este momento, lo que podríamos estimar o decir que podría ser los daños y los perjuicios que la municipalidad estaría teniendo por este contrato fallido por incumplimiento de JASEC. Gracias, don Wilber. A continuación le otorgo la palabra al compañero regidor, don Braulio Martínez. Gracias, señor presidente. Le cedo la palabra a Martín. No voy a referirme al tema. Gracias. Con gusto, señor compañero regidor, y le otorgo la palabra a don Martín Orozco. Gracias, don Braulio. Es lamentable que tengamos que estar llegando a estas instancias, como lo dijo el señor alcalde, de 2 instituciones hermanas de Cartago, ¿verdad? Es lamentable, sí, bueno, estamos hablando de 2016, 2017, ya esto se debió haber finiquitado de alguna u otra manera, se le ha dado tiempo, sí, esto era previsible, o sea, lo que tiene que darnos es una llamada de atención tanto a los consejos como a las administraciones a la hora de suscribir contratos y convenios, ver la viabilidad, si hay músculo financiero para los proyectos, porque al final de cuentas los que sufren las consecuencias son los ciudadanos, los habitantes. Entonces, tenemos miles de años esperando ese proyecto y otra vez no sabemos cuánto tiempo se va a llevar, ¿verdad? En el 2017, en reuniones que hacía la JASEC en el Distrito San Francisco, era evidente que eso no iba para ningún lado porque habían adendas, en el Distrito de Agua Caliente no estaban construyendo nada y era el distrito directamente afectado, pero no sé en qué momento, nunca había visto yo que la JASEC hacía obra pública de esa magnitud, pero el asunto es que tenemos que tener mucho cuidado, tanto como consejo como administración, a la hora de los proyectos. Es lamentable llegar a esto, pero si hay que hacerlo, tenemos que representar al pueblo de la mejor manera. Muchas gracias. Con todo gusto, compañero síndico. Muy bien, considero que fue suficientemente discutido de no tener más solicitudes de palabra. Perdón, doña Marcela, le otorgo la palabra a doña Marcela. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, señor presidente, señor alcalde, compañeros funcionarios de la institución y compañeros regidores y síndicos, compañeros también ciudadanos que se encuentran por acá. El día de hoy, al ser que fui funcionaria de JASEC, me acojo al artículo 31 mientras verifico las fechas de los periodos en que laboré tanto en JASEC como el ingreso de la municipalidad. Así es que, por favor, para que tomen nota, señor presidente. Muchas gracias. Con todo gusto, doña Marcela, tomamos nota y a continuación le doy la palabra al compañero regidor, don Braulio Martínez. Gracias, señor presidente. De igual manera, me acojo al artículo 31, entonces en este caso votaría a mi compañera Stephanie. Gracias. Gracias, compañero regidor. Tomamos nota y en lugar de doña Marcela votará la regidora doña Stephanie. Suficientemente discutido, la propuesta de la presidencia es dispensar de trámite de comisión, aprobar el informe AM-INF-190-2025 en los términos indicados y se procede a instaurar el órgano instructor para determinar el mérito para resolver el contrato y al efecto se nombra a la coordinadora de la Secretaría, Giselle Zúñiga Hernández, para que con acompañamiento de la licenciada Shirley Sánchez Garita
procedan de conformidad. ¿En discusión la propuesta de la presidencia? Votamos por la dispensa de trámite de comisión. ¿En votación? De manera unánime. Votamos por la propuesta de fondo. ¿En votación? De manera unánime. Y por los plazos, términos y para proceder de conformidad, les solicito, si lo tienen a bien, proceder a votar por la firmeza. ¿Votamos por la firmeza? De manera unánime. Aprobado y en firme. De esta manera, y habiendo resuelto la totalidad del orden del día de la noche de hoy de la sesión extraordinaria 087-2025, damos por concluida la misma y levantamos la sesión al ser las 19:08 minutos.